tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé. Hola, buenas noches. 20 horas 32 minutos en todo el país, en Colonia Carlos Pellegrini. ¿Cómo le va a la gente de nuestro pueblo? ¿Cómo andan nuestros queridos oyentes? Les damos la bienvenida a un nuevo programa Mano a Mano de este día 2 de octubre del 2024. Y antes que nada voy a saludar a mi compañero de equipo y compañero de la radio, Lucas Rodríguez. ¿Cómo andas, Lucas? Buenas noches, Fabricio y toda la audiencia, también a nuestro invitado. ¿Cómo va todo? Sí, y ahora voy a presentar, tengo acá sentado al lado mío al invitado, a uno de las personas que va a estar participando de este programa, en este caso en vivo. Acá lo tengo al profesor José Frete. ¿Cómo anda, José? ¿Todo bien, pibe? Hola, buenas noches, Fabricio y operador. Todo bien, gracias. Bárbaro, perfecto. En realidad lo invitamos a José porque el 28 fue el Día Provincial del Idioma Guaraní, ¿sí? Y cómo no, qué mejor que tenerlo a él para hablar sobre lo que implica este día, cómo se encuentra el idioma en la provincia de Corrientes, bueno, una serie de cositas al respecto, así que fuimos directamente a las fuentes, a un experto en la región y bueno, accedió a participar del programa, así que enseguida vamos a estar hablando con él. Pero como siempre, antes de empezar a desarrollar los temas de hoy, vamos a pasar a la gente los teléfonos para que aquellos que se quieran contactar con nosotros, mandar un mensaje, ya saben que pueden hacerlo al 3718-517371. También al 52 88 74 o 44 70 34. Y además, recuerden que nos pueden seguir a través de la web en fmfortin.enlared.com.ar. Bueno, perfecto. Hoy, bueno, como siempre, tenemos un poco de efemérides, tenemos un montón de información, pero hoy, 2 de octubre, tuvieron lugar dos eventos sumamente importantes. Uno, a nivel astronómico, hoy hubo un eclipse anular de Sol. Recordemos que es un eclipse de Sol, es cuando la Luna se interpone entre el planeta Tierra y el Sol, entonces queda parcialmente cubierto. En este caso, en algunos lugares del país, el Sol quedó casi todo cubierto, excepto un anillo, por eso se llama anillo de fuego también. El evento comenzó pasada las 4 de la tarde, 4:30 de la tarde, e iba hasta las 6 y pico más o menos. Yo salí a las 5:30 de la tarde a ver qué es lo que se podía ver. Recordemos que para contemplar este tipo de eventos hay que utilizar protección ocular, y tuve la posibilidad de ver parte del Sol cubierto por la sombra de la Luna. ¿Vos, Lucas, tuviste posibilidad de ver algo? Pibe, ¿viste algo? Me olvidé de mirar al cielo, estaba cuidando a mi nieto y tenía la vista en el suelo todo el tiempo. Bueno, en algunos lugares del país, como en la provincia de Santa Cruz, iba a ser el mejor lugar para ver todo el fenómeno. La verdad es que sumamente interesante. Y el otro evento que tuvo importantísimo, que tuvo lugar el día de la fecha, fue un evento de tipo social que fue la marcha en defensa de la educación pública universitaria y en defensa del financiamiento universitario. Recordemos que creo que mañana tiene lugar el tratamiento, o mañana en realidad el presidente informó que iba a vetar la ley de financiamiento universitario que había sido aprobada por el Congreso hace un tiempo atrás. Entonces, hoy se convocó una marcha multitudinaria, la verdad que estaba viendo imágenes en la televisión, mucha gente presente, todos con la misma idea, que es defender la educación universitaria pública y gratuita en todo el país, y obviamente en contra del veto o del posible veto de la ley de financiamiento universitario por parte del presidente. Bueno, y tenemos dos efemérides así muy cortitas antes de entrar derecho en el tema de hoy, que tiene que ver con el Día Provincial del Idioma Guaraní. De todas las efemérides, de los hechos que pasaron un día como hoy en Argentina y en el mundo, seleccioné solamente dos. Uno, en 1869 nace Gandhi en la India.
¿Quién no oyó hablar de Mahatma Gandhi, ¿no? Figura decisiva en la lucha por la independencia de su país, que era una colonia del Reino Unido, liderando una lucha no violenta a través de la desobediencia civil. Fue asesinado en el año 1948, un año después de que la India lograra su independencia del Reino Unido. Su nacimiento se recuerda como el Día Internacional de la No Violencia. Recordemos que él impulsó justamente esto, ¿no? Una lucha contra el Reino Unido, pero no violenta. Y después recordamos que a partir del 1 de octubre comenzó lo que se denomina el mes de octubre rosa, que si bien en realidad el 19 de octubre se conmemora el Día Internacional, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, durante todo el mes de octubre se considera el mes octubre rosa para tomar conciencia y sobre informarse, y se llevan acciones para la lucha contra el cáncer de mama. Así que muy bien, esos son los dos efemérides que teníamos para el día de la fecha. Y bueno, ahora sí, damos lugar a la participación de nuestro invitado de hoy. Pibe, el 28 de septiembre se conmemoró el Día Provincial del Idioma Guaraní, ¿sí? Exactamente. Y eso tiene que ver con... Bueno, hace exactamente 20 años de esa fecha, por una ley que fue la 5598, propulsada por el doctor Walter Insaurralde, que en ese momento era un legislador de la provincia, porque también después fue ministro de Justicia, y paralelamente él, un amante del guaraní, consiguió que se aprobara en esa fecha, con fuerza de ley, justamente la ley. Bueno, pasaron 20 años. Estábamos ahora otra vez reunidos y tuve el honor de haber participado en la presentación de aquella oficialización que se hizo después, 2 meses después, en noviembre, en la legislatura de Corrientes, ese año 2004, y nuevamente fui invitado esta vez por la gente que está en la lucha por revalorizar el guaraní y hacer algo en concreto, ya que pasaron 20 años y efectivamente, todavía... Hablemos un poquito sobre la ley 5598 que mencionó acá José. En realidad la ley se aprueba el 28 de septiembre del 2004, y esa ley oficializa el idioma guaraní en Corrientes como idioma oficial alternativo. ¿Sí? Exactamente, eso es la palabra, oficial alternativo. Por ejemplo, en el artículo 2 ordena su incorporación a todos los niveles educativos de enseñanza. Después el artículo 3 menciona que se fomente, se conserve, se preserve y se difunda la literatura en este idioma. Y según algunos artículos que estaba leyendo al respecto, la verdad es que dice que en 20 años se avanzó poco en su implementación, y en realidad la celebración o la conmemoración del Día Provincial del Idioma Guaraní surge en el 2012, o sea, 8 años después se institucionaliza el día, pero hace referencia a eso, ¿no? A la aprobación de la ley 5598 en el 2004. Claro, exactamente, estás muy bien informado. En cuanto a la implementación, es el camino que es difícil de transitar, porque cuando hacía 2 meses de la aprobación de la ley, yo recuerdo estando presente, había gente tan ansiosa que decía, ¿por qué vamos a depender de gente que vengan de otro lugar a enseñarnos? Porque se hablaba de seguir el modelo paraguayo, que ellos ya tenían una experiencia larga y que le llevó su tiempo. En el Paraguay, en el año 92, pasó a ser ley, o se oficializó la lengua, pero pasó un montón de años para que se
formaran el cuerpo de profesores, personas idóneas para transmitir la lengua. Y acá en Corrientes justamente jamás se avanzó en ese sentido. Muchas veces por hasta lucha de intereses pequeños y otro por desconocimiento, y bueno, y todo cuando depende exclusivamente del gobierno. El gobierno tiene fuerza, pero si no hay gente capaz de abajo indicando los caminos, por ahí se pierden en una maraña de buenas intenciones y poca eficacia, que es lo que pasó. Vos decís que en realidad la implementación, la poca implementación de esto tiene que ver por cuestiones básicamente de decisión política, sobre todo, o también tiene que ver la falta de personas idóneas para la enseñanza del idioma guaraní. Pasan por las dos partes. Como en el Paraguay prácticamente, siempre comparo las dos cosas para que se note la diferencia, ¿no? En el Paraguay todo el mundo nace hablando guaraní prácticamente, es decir, una población porcentualmente mayoritaria es la que habla o conoce el guaraní. Y acá en Corrientes, lastimosamente, el guaraní fue siendo dejado de lado. Te digo, vamos a poner el caso de Carlos Pellegrini, hace 50 años atrás todavía en la calle se conversaba en guaraní, claro. Y hoy sobreviven 5 personas ancianas que lo pueden hacer en forma fluida, y después el resto maneja palabras sueltas y hasta ahí. Entonces, es necesario formar personas con un método adecuado. Y yo recuerdo de los primeros años que hubieron iniciativas de mucha gente. Uno trajo profesores del Paraguay para armar una academia privada. Otro, por el lado del gobierno, favorecía o fomentaba otro tipo, más despacio, más metódico, y ya hubo la lucha de intereses. ¿Quiénes iban a vender los libros? Claro. Por decirte así. Surgieron los primeros choques en ese sentido. Y bueno, y después como que terminada esa guerra comercial que donde no ganó nadie y quedó todo sumido en una gran indolencia, y que ahora la universidad está como que retomando el trabajo de volver a, claro, de poner en valor. Y cuando es la universidad se habla de que ya es una cosa con mayor seriedad. Esto es muy incipiente. La cátedra de guaraní libre que se está formando data recién de este año y todavía están formando, pero ya es una formación profesional y que se va a ir seguramente dando sus frutos en los años venideros. Vos sabés que, digamos, mi experiencia personal, yo estuve viviendo un tiempo en la localidad de Laguna Blanca, en Formosa, y ahí en Laguna Blanca la mayor parte de la gente habla fluidamente el guaraní. Es más, hablan más en guaraní que en español. En las conversaciones diarias, yo que no entiendo ni jota, ni una palabra, no caso una, digamos, me quedaba pedaleando en el aire porque la mayor parte de las veces la gente hablaba entre ellos en guaraní y yo quedaba al margen. Pero mucha gente, inclusive desde chicos ya los propios padres le enseñan a hablar en guaraní. Cosa que me pareció que acá no se daba. Yo he hablado con algunas personas de acá, de Colonia Carlos Pellegrini, que los padres o los abuelos hablaban guaraní y que en realidad ellos no se siguió la tradición de comunicar, digamos, la enseñanza oral del idioma a las otras generaciones, ¿no? Y así es como se va perdiendo de a poco. En pocas generaciones se pierde un idioma, por ejemplo, ¿no? Mira, el tema del guaraní, uno tiene que conocer un poco la historia también. Acá Corrientes, ¿cómo tiene guaraní hablantes Corrientes? Así como en el Paraguay, ¿cómo nace el guaraní hablado por la gente? Esto data del primer contacto con los europeos que vinieron a formar o a colonizar lo que ya estaba en los pueblos
que hoy se conoce como Asunción del Paraguay. Claro. Entonces, los españoles, poderosos en cuanto a la técnica, la fuerza y también la tecnología, digamos así, hubo como una unión con los originarios. De esa unión, los originarios prestaban sus mujeres, ellos les prestaban la lucha contra las otras tribus, y se formó una descendencia mestiza que hablaba el guaraní. Pero pasó a ser ya un guaraní que cada vez fue el guaraní empobrecido, criollo. digamos. No sé si empobrecido, pero distinto necesariamente, porque tenían que incorporar muchas palabras nuevas y también formas de pensar nuevas que partían desde el razonamiento del español, y entonces se fue haciendo un guaraní distinto, pero guaraní en cuanto a la estructura gramatical. Por eso ese guaraní fue transmitido, aun cuando después con el tiempo se fue aguando, digo yo, sí, agregando más castellano, pero la estructura gramatical permaneció siempre siendo la misma. Lo esencial, porque siempre también el calco de la forma castellana se va haciendo presente. Claro. Y en Corrientes pasó eso también 50 años después, pero en Corrientes con el agravante de que la población española que vino a formar la ciudad de Corrientes en 1588 ya no fue tan minoritaria como aquel grupo de españoles en Asunción. Y entonces hubo una clase cerrada, hispanohablante, castellano parlante, y otra, la clase más baja, la servidumbre, que era la que tenía la transmisión oral de la lengua guaraní. Idioma. Bueno, y después tenemos los tiempos más actuales, país de habla castellana, gran presión oficial por desterrar todos los idiomas aborígenes, que eso fue una realidad en el tiempo de Sarmiento, por ahí, leyes de que el guarango... La civilización y la barbarie, ¿no? Y todos los indios significaba barbarie. Y bueno, así fue como que esa presión puso al correntino en una dualidad. Por un lado, su cultura transmitida oral que le hacía hablar en guaraní, en el guaraní yopará, decimos nosotros mezclado. Y por el otro lado, el deseo de ser igual que el resto del país. Y el resto del país para nosotros los provincianos significa Buenos Aires, el espejo donde nos miramos todos. ¿Por qué el correntino se va a Buenos Aires hablando en su acento de toda la vida y 3 meses estando en Buenos Aires viene con la Y que no lo quita más nadie? Porque dice, ya llegué, alcancé el estatus de porteño en el habla, ¿viste? Ese contrasentido de la identidad. Bueno... Vos decís que en realidad, a ver, eso es una cuestión de sentirse una especie de complejo de inferioridad lo que nos lleva a hacer eso, una cosa así. No, por ahí no es la palabra, pero más o menos por ahí. Pero, ¿sabés qué pasa? A nosotros nos inculcaron que el que habla guaraní es inferior, que el que habla guaraní es ignorante. Bueno, eso fue una cosa, una ley no escrita. Desde la colonización en español en adelante, o sea, eran herejes, eran los que adoraban otra cultura, hablaban otro idioma, bueno, eran más no o menos... tanto, pero yo te digo a partir del tiempo de los gobiernos que hicieron la lucha efectiva contra el guaraní. Hablar guaraní en la escuela, arrollarse sobre granos de maíz o punterazo y todas esas cosas. Esa era una lucha efectiva para desterrar el guaraní. Ni aún así con todas esas medidas no lograron desterrarlo del todo. Pero aquí en Corrientes pasó que vos íntimamente te sientas como inferior. Es más, los padres, ¿por qué no te incentivaban esto? Ya que hablaste el tema de la transmisión oral. Ellos preferían que los hijos no hablen en guaraní, porque aquel que hablaba guaraní acomodaba su dicción a las formas guaraníes y le costaba el castellano. Y al costarle el castellano, este no puede hablar bien, este es un ignorante, este no puede ocupar un cargo público, no puede tener tal estatus. Bueno, todo eso se hizo carne durante siglos de discriminación del guaraní, y bueno, y eso hace que recién a partir de unos años la gente entre a revalorar el guaraní,
Pero ojo, que el guaraní que se aprende fuera de la casa ya no es el guaraní auténtico y cuesta, no, el doble es poco, es decir, te cuesta 10 veces más. Si vos no sabés nada de guaraní, yo quisiera enseñarte guaraní, puedo pasarme 40 años tratando de sacarte un guaraní parlante con toda la ley, pero si un niño que aprendió el guaraní le tiene incluido su estructura en la cabeza, en 2 años yo lo puedo hacer un profesor, porque tiene el entendimiento del guaraní que no se transmite por los libros. Digamos, todo esto lleva a pensar que de no mediar, digamos, fuertemente un apoyo al cumplimiento de la ley, son idiomas que lamentablemente están condenados a la desaparición y con ello todo un bagaje cultural importantísimo, ¿no? Sí, lastimosamente, yo soy uno de los que veo así la cosa, a pesar de que hay mucha gente que prefiere mirar con ojos de esperanza a este nuevo resurgir a través de los libros, de las casas de estudio. Pero, no sé, para mí que la lucha que está bien encaminada, pero hay que hacerla sobre todo antes que se pierdan generaciones de hablantes. Claro. Porque puliendo a los hablantes donde vas a fortalecerlo. Porque tratando de enseñar al que no habla, nunca vas a poder transmitir con fidelidad el genio, el alma, el espíritu del idioma, que eso tiene muchísimo de ancestral, tiene voces que parece sacadas desde el principio de los tiempos. Cuando uno estudia etimología y entiende, aprende a ver que cada sonido tiene un trasfondo y prácticamente un significado que se repite aún en otra palabra completamente diferente, eso a uno le preocupa que no se haga la transmisión de la forma de como se hizo siempre, claro, en el hogar. Indudablemente hoy, por ejemplo, para la enseñanza, a mí me pasó, por ejemplo, cuando estábamos en Tierra del Fuego, nuestras hijas iban a clases particulares de inglés y hay toda una movida de una enseñanza holística, digamos, de idiomas, de otros idiomas, de la forma, o sea, aprenden los idiomas de la forma como hubiesen aprendido el idioma natal, digamos, ¿no? O sea, jugando, no la enseñanza formal sino hablando, jugando, practicando. Después se va puliendo la gramática y todo lo demás, pero yo creo que entonces ahora que desde hace algunos años a esta parte, inclusive impulsados por políticas desde el gobierno nacional, poner en valor, revalorizar nuevamente las distintas culturas originarias y todo lo demás, ya esta cultura de la dominación que a veces siente la gente con respecto a hablar, que está prohibido hablar nuestro idioma, qué sé yo, ya se podría volver a resurgir y desde las casas, aquellas personas que todavía dominan el idioma, empezar a transmitírselo a sus hijos como forma de que no se pierda. Yo creo que si no se empieza desde ahí, como vos decís, empezar a impartirlos desde el colegio, desde cero, va a ser muy difícil. O va a llevar mucho tiempo, ¿no? Bueno, la intención, ahora en esta reunión que estuve formando parte, digamos, porque tuvo 2 partes marcadas. A la mañana estuvo los actos. ¿Cuándo fue esto? Perdóname. Fue justamente el 28 de septiembre. Ajá. En un salón de la UNE que correspondía a la Facultad de Medicina, la morgue vieja, donde yo también he cursado ahí en ese lugar y recordaba esos tiempos, ¿no?, de estudiante. Ahí se habló en la segunda parte. La segunda parte era como conversatorios hicimos por grupo, es decir, nos reunimos en 4 salones, gente que no nos conocíamos, pero que de alguna manera estábamos trabajando cada uno por nuestro lado, promoviendo el guaraní a pulmón desde nuestras casas o como fuera. Algunos trabajando en la universidad como un profesor de Itatí que formó parte de mi grupo, otros como familias guaraní parlante que
que sobre todo en la zona ahí cercana a Corrientes, San Luis del Mar todavía se transmite oralmente, pero la onda nueva, esa donde el celular te acapara todo y ya la transmisión de los padres por ahí no prende, ya depende mucho de que los hijos lo quieran seguir. Y en este caso me tocó la grata sorpresa que había una hija de un matrimonio que quería seguir aprendiendo el guaraní y los otros hermanos prácticamente no le daban importancia. Es decir, que en un lugar donde todavía se habla desde la cuna, ya estaba esa dualidad. El que lo quiere seguir tiene los medios, porque en la casa se habla, y el que no quiere prácticamente lo abandona, lo desecha. Así que 2 generaciones más y corremos el peligro de que el guaraní sea solo un recuerdo. Claro. Y se habló de la conveniencia de empezar a, entre todos, pensemos entre todos, era la idea, Claro. a ver cómo hacemos para elaborar texto, estrategia, para implementar el guaraní definitivamente a partir del jardín de infantes. Claro. Porque es el camino desde los niños. Claro. Porque si vos a tus 50 años... No, con una estructura distinta de pensamiento, Claro. en cambio, desde muy chicos el niño es cemento fresco. absorben muchísimo, Vos le pasás claro. un dedo y queda marcado. Claro. Y bueno, y me pareció muy, muy buena esa iniciativa, pero hay que hacerlo bien, porque a mí una vez una maestra me dijo tal cosa por tal cosa, o 2 más 2 es 4, y me quedó para toda la vida y recuerdo esa palabra porque yo estaba en primer grado. Y lo que te enseñan en tu niñez son cosas que no se olviden, y si te enseñan mal algo tampoco lo olvidas. Claro, no, sí. Entonces, exactamente. ahí es el Vos peligro. absorbes todo lo bueno y todo lo malo, digamos, ¿no? O sea, y yo creo que en el jardín, o sea, las cosas desde los juegos didácticos hasta los cuentitos, Elementos de la naturaleza. Claro, Acá es claro. tan importante, acá en mi pueblo, en nuestro pueblo, ya es tuyo también porque ya lo Sí, estás sí. habitando. Sí, yo me siento por lo menos. No sé qué opinan los demás, pero yo me siento de Bueno, no, si nosotros cada vez que te vas a jugar fútbol te hacemos, te damos con la bienvenida con todo. Lo que yo digo es que estamos rodeados de cultura guaraní. Mirá, estamos bendecidos por una biodiversidad animal, vegetal, paisajística, y todo tiene su nombre en guaraní. Si es originario, tiene su nombre en guaraní. Claro. Entonces, hasta el idioma, que por ahí ya está un poco ausente en la conversación, pero no está ausente en la cultura, porque nosotros comemos baipú, nos gusta chamamé, nos gusta, por ejemplo, la fiesta, eso de festejar al santo, todo eso nos viene de la cultura guaraní, el rezo y canto de los guaraníes para honrar sus fiestas patronales, y hasta muchas formas que uno lo traduce en el castellano, y algunos no saben por qué. Por ejemplo, algunos dicen, ese es mi pedazo, y se está refiriendo a un pariente, pero porque en guaraní la palabra UPHPG significa ese es mi pedazo, que significa ese es mi pariente. Bueno, una parte de mí. Y una parte digamos, de mí. Y bueno, carne de mi carne, digamos. Y así, viste, hay muchas... por ejemplo, cuando dice, por un ahijado, dice, él me alzó. Una persona dice, él me alzó, y vos, que estás de afuera, capaz no entendés. Pero en guaraní dice, Haechirupi, significa, él fue el que fue mi padrino, el que me alzó para bautizarme. Y bueno, y cositas por el estilo, ¿viste? Entonces, esas son cosas que permanecen en un segundo plano, que hay que traerlo de nuevo a la realidad. Claro. Y como vos decís, el guaraní, yo ya pasé por todas las etapas de cursos de guaraní. Y el guaraní académico, el que se pretende traer el guaraní de la nuevo desde las escuelas en el Paraguay, en realidad es un guaraní muy desabrido y corre a los mismos paraguayos. El terror de los chicos, no quieren estudiar guaraní, porque es un guaraní desabrido, todas reglas gramaticales, y no les llama la atención. Entonces, acá en Carlos Pellegrini, alguna vez se me ocurrió pensar que yo tengo que inventar el guaraní que se habla, y cómo se habla. Es decir, el guaraní de la chacota,
que incluya el guaraní de las malas palabras en grupos cerrados para aprender, porque desde ese lado el interés se mantiene. Y seguramente al mantenerse van a seguir las clases con mayor atención, dedicación, que es el tema, que no se pierda el interés, porque si lo hacemos desabrido, a nadie le gusta. Y bueno, así que próximamente... Pero pasa inclusive por cualquier materia que uno va no digo el caso de un idioma, pero por ejemplo, cuando uno iba al colegio, yo recuerdo haber odiado las matemáticas, pero porque la forma en que me enseñaban la matemática realmente era... O sea, no capta la atención de los chicos. Y lo primero que te dicen, ¿para qué tengo que aprender? ¿Para qué tengo que aprender el teorema de Pitágoras? Si a mí me hubiesen explicado que a través del teorema de Pitágoras uno podía, por ejemplo, calcular a simple vista más o menos la altura de un árbol, ¿sí? O lo que sea, o la distancia. O bien cuadradito claro, tu casa para poner un piso. Claro, entonces decís, uno lo vería de otra forma. Claro. Yo creo que falta creatividad al momento de enseñar determinadas materias, ¿no? Claro. Yo decía la geografía, ¿para qué que el nombre de las montañas? A mí, más que el nombre de la montaña, por ahí, si algún profesor hubiese incentivado la forma de decir por qué esa montaña tiene esa forma y aquella montaña tiene otra forma, porque ahí hubo un proceso que llevó a que eso fuera así. Entonces, la verdad es que sería muy distinto el aprendizaje de esas cosas. Y yo creo que todo pasa por eso, ¿no? Por la creatividad, al momento. Algunos lo llaman didáctica, pero a veces la didáctica tenés que seguir un esquema. Claro, la didáctica tiene normas. Claro, y que te limita, pero hay que poner la creatividad al servicio de establecer nuevas formas. Y bueno, yo de eso creo que, bueno, como padre de 5 hijos, a los cuales siempre traté de ir enseñándoles en forma anticipada, y buscaba la forma con que a ellos les interesara. Y bueno, y siempre trato de hacer lo mismo para ya sea para transmitir cualquier tipo de enseñanza, y sobre todo el guaraní, que es lo que a mí me apasiona verdaderamente. Sí, bueno, nada, esperemos sinceramente que se le dé una vuelta de rosca a esto para evitar que que un idioma tan rico, con una cultura tan rica, ¿sí? Esté condenada lamentablemente a desaparecer. Esperemos que no, esperemos que se pueda revertir la situación, pero es como decís vos, son muchísimos años de una política, inclusive desde el Estado, de hacer desaparecer todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios, ¿no? Pero bueno, ya superamos esa etapa, esperemos que ahora vuelva el resurgir de las culturas, ¿no? Porque la verdad es que, a ver, la sociedad está, digamos, es más rica cuando hay mayor intercambio de bagajes culturales, ¿no? Yo creo que lo interesante de las sociedades está en la diversidad, ¿no? Claro. Fíjate, hoy tipo una pequeña anécdota, porque yo me estoy comunicando con la directora de la cátedra de guaraní, y hoy le hice una consulta rápida y le digo, ¿me podrías resumir en pocas palabras un poco la actualidad del guaraní, bla, 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 porque tengo una entrevista en la radio? Y le dije, perdóname por el tuteo. Y ella me dice, no importa, más fácil así con el tuteo. Yo le digo, porque nosotros en la mentalidad guaraní que tenemos, nos criamos con que el tú, el vos y el usted tienen la misma palabra. Por ejemplo, nosotros decimos de, y le decimos de al jefe, de Cherubichá, vos mi jefe, o usted mi jefe, y de Cherembiguay, vos mi peón. Es decir, que están a un mismo nivel en la forma de pensar del guaraní. No hay personas por arriba de las otras. El respeto se logra a través de las acciones, no de las dicciones. El de te pone, te da tu valor, te iguala como persona, tanto al más encumbrado como a la persona aparentemente de menor valía, porque a todos le da la misma dignidad. Así que ese es el valor del guaraní. Hace que los correntinos por ahí somos muy quisquillosos, ¿viste? Cuando nos tratan mal, porque decimos, pero ¿qué se cree? Porque tiene plata y más que yo. No, señor.
Está bien, está Ajá. bien. Interesantísimo, interesantísimo. Bueno, pibe, la verdad, muy, muy interesante la charla. Te agradezco muchísimo, muchísimo el hecho de que hayas venido. No quiero demorarte más porque sé que tenías un tiempo limitado y nosotros también en el programa, pero queda abierta la posibilidad de que sigamos desarrollando esto en otros programas. Así que obviamente quedás invitado para cuando quieras. Y bueno, nada, muchísimas gracias por todo. Bueno, muchas gracias a ustedes también, porque la verdad que es bueno por ahí poner a la vista de los demás compoblanos algunas de las cosas que hacemos, en este caso con respecto a la cultura guaraní, así como alguna vez vinimos con la música y bueno, tenemos muchas facetas, porque acá en los pueblos, viste, somos todos medio multioficios. Y bueno, ahora vine como en carácter de ¿cómo me dijiste? Experto en el idioma. Bueno, referente regional, digamos. Exactamente. Y bueno, así que muchas gracias y será hasta la próxima con todo gusto. Bueno, perfecto. Y así, nada, tuvimos la posibilidad de hablar mucho con Pibe. La verdad que el tiempo es tirano. Tenemos que ir a una pausa musical y yo tengo que llevarlo a Pibe nuevamente a su casa.